desde que arrancamos de la cátedra, yo le puse sobre la mesa la temática de cómo la tecnología moderna podía impactar las organizaciones. Y Juan ya cogió pues esa idea general y la moldeó para hablarles a ustedes del servicio y del servicio a las personas dentro de la organización. Entonces, hoy vamos a tener una charla muy importante de una persona que se dedica a un área que se llama People Analytics, en uno de los grupos más importantes de acá de la ciudad, que es el Grupo Arcos, y tiene mucho conocimiento pues, de cómo la tecnología se utiliza para gestionar a las personas dentro de una organización tan importante. Entonces, la visión que nos va a traer acá es muy moderna, es muy interesante, y él también está muy metido pues, con todo lo que se ha denominado transformación digital y también últimamente con inteligencia artificial. Entonces, espero que nos pueda hacer un mix de muchas de sus temáticas para que ustedes quede muy claro y muy consistente de cómo las grandes organizaciones, la empresa privada, está consiguiendo esta tecnología moderna para lograr sus objetivos. Entonces, como lo hicimos con Eduardo, yo quiero que recibamos a Juan con un aplauso. ¿Y tú también? Bueno, primero, gracias por venir un día de lluvia, ¿cierto? Y espero que para ustedes y quienes nos escuchen después sea valioso este tiempo. El tiempo que es un recurso escaso, y la atención, que es una práctica compleja de adquirir. O sea, si gano su atención en buena parte de este tiempo, y si entre todos también ganamos la atención entre nosotros mismos, porque la idea es que haya conversación, pues habrá valido la pena este rato. Como dice Wanda, yo soy ingeniero industrial de esta casa. Aquí en el 94 empecé la carrera y la terminé en el 99 con muchas experiencias en la mochila y muchas personas, entre las que está Wanda, de espacios de la universidad en los grupos estudiantiles, tanto de la ciudad como de la universidad como de la ciudad, y la vida nos ha seguido encontrando, y la academia me ha venido persiguiendo, ¿cierto? Cuando Wanda me invitó a este espacio, digamos que no lo pensé dos veces en decir que sí, pero sí lo pensé dos veces en que iba a ser complejo yo poder llegar aquí con un cuento valioso para ustedes. Porque estoy buscando un tipo importante de trabajo, gracias a que estamos en una actividad en donde nos falta más tecnología, ¿cierto? Y como nos falta más tecnología, toca más chinomático, ¿cierto? Más manual, convivir con el peligro todo el tiempo, porque la manualidad está el factor humano siempre en la mitad. Así que la tecnología se pone al servicio de todo, de mi presencia acá y de nuestra vida en general, como en sus bolsillos, en mis manos, en este momento está. Tengo una maestría en administración de AFIT y terminando la maestría me invitaron como accidentalmente, diría yo, pero eso no es un accidente porque el trabajo fue de toda la parte de estrategia y ahí me ofrecieron ser profesor. Yo nunca me imaginé ser profesor, honestamente, y le tengo mucho respeto a estar aquí parado, a contar algo de valor, ¿cierto? A no repetir malas experiencias de las que seguramente alguno le ha tocado en algún momento donde de pronto no encontró el valor suficiente con su interlocutor del lado del tablero. Y espero con eso decirles que le respeto mucho este espacio y que preparo con mucho cariño para contarles lo que ya mis más de 22 años de vida en el mundo del trabajo y la mayoría de él en el mundo de la gestión humana me permite aquí contarles. Lo que les voy a contar aquí es experiencia. Estoy en el mundo de gestión humana, pero en el mundo como más técnico de la gestión humana. No voy a hacer mención de diseño organizacional.
en compensación también, y ahora me he movido mucho en el lado como de la tecnología hacia la gestión humana y de la analítica para la gestión humana, ¿cierto? Y creo que ha sido una cosa que también la había mediado como accidentalmente en este ejercicio y que gracias a eso podemos hablar aquí hoy. El título pues, de la invitación pues, y como está en el programa curricular es como pues, la internet ha cambiado el mundo o la entrada moderna y pues, es más o menos obvio, ¿cierto? Pues desde que llegó el correo electrónico, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad de que nos teníamos las primeras conexiones de internet, ¿cierto? Que se la celebraba uno, la verdad, una descarga de 1.5 megas se celebraba aún más. Y llegó el correo electrónico, eso era una cosa pues medio exótica. Entonces, digamos que yo no voy a hablar de lo obvio, ¿listo? Pero tampoco podemos darlo como por sentado, pero no voy a dedicarme como a esa parte que está ya muy periquera, nos damos cuenta, es tan natural como caminar lo del correo electrónico. A lo mejor, aquí hay gente que todavía no tiene correo electrónico, igualmente no vaya a tener. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la tecnología al servicio de las personas. Ahorita nomás veía un videito, y esto no lo preparé, simplemente me salió en este instante, y es que de un video como para cuestionar sobre lo atrapados que estamos en los lugares, todo el tiempo, y cómo eso nos desconecta del conocimiento o de otros, porque nos pone en modo dopamina, y es, a ver, o es el hombre el que está al servicio de la tecnología. Pregunta que aquí no vamos a resolver, pero por lo menos sí dejar. ¿Sí? ¿Quién de estos dos actores de este título, de esta película, está al servicio de aquí? ¿Sí? Yo obviamente soy un humanista, soy ingeniero, pero humanista, y yo sí considero y apuesto a que la tecnología es al servicio de las personas. Y vamos a ver por qué lo digo. ¿Listo? Entonces, lo que quiero es contarles de dónde vengo. Esto no es propaganda, sino voy a contextualizar estas historias que les voy a contar en qué contexto, en qué terreno se entiende. ¿Listo? Porque si les cuento ahí de pronto no me la entienden también. ¿Listo? La vida me ha dado la oportunidad, y no me cambio por nadie, del lugar donde estoy ahora. Por más que esta semana me ha volvido durísimo, pero gracias a que estoy en una ciudad como esta, estoy aquí también parado con ustedes. ¿Listo? Lo que nos mueve cada mañana es servir. Nos apasiona encontrar la mejor versión de las personas y las organizaciones. Servimos sin restricción, permitiendo ser y hacer desde la diferencia, pues las personas son nuestro activo más preciado. Trabajamos con un propósito común: crear soluciones, prestar servicios especializados que generan valor y crecimiento. Aportamos desde el ser, transformamos desde el hacer y construimos desde el saber, sin nuestro core el back de cualquier negocio. Entendemos que el futuro es ahora, por eso lo que hacemos hoy construye las bases de nuestro mañana, una empresa 100% digital. Soportamos nuestra operación en 107 servicios, agrupados en 4 grandes áreas, atendiendo a 4 industrias, en 14 geografías y en 3 idiomas, con más de 14.000 usuarios finales. Somos frescos, auténticos, curiosos y creativos, un talento que crece y se transforma. Tratamos con integridad y responsabilidad los recursos. Promovemos acciones con impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Por eso nos consideramos ciudadanos corporativos. En una frase, desde la Universidad del Ser posibilitamos crecimiento y transformación. Encontramos en los desafíos ventajas y en los retos oportunidades. Descubrimos que la gratitud nos hace más resilientes para el futuro. Por eso, si nos inspiras, somos Suma, una empresa Grupo Argos. Somos el pan del negocio.
Y ya vamos a ver qué significa eso y cómo la tecnología es fundamental en este ejercicio. ¿Sí? En estos, digamos que en estas semanas, desde octubre y hasta mayo, estoy haciendo una certificación en transformación digital para la talento organizacional, una escuela de negocios de España que se llama así, una universidad que se llama Prestige. Y tuve la oportunidad, el privilegio de conocer y tener una clase con Matías de la Barra. No sé, pero Matías de la Barra introdujo este concepto de la biotecnia. Y es un poco una resignificación o una mirada, una perspectiva de algo que vivimos hoy con cada vez más evidente, y es algo que ha existido desde que pues, existimos como civilización, las relaciones persona a persona, ¿cierto? Bidireccionales, con todos los desafíos que hay aquí, las relaciones persona-tecnología, ¿cierto? A través de diferentes revoluciones industriales y cómo un día la tecnología ya la podemos ver como un procesador, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué transforma para nosotros la vida cotidiana, pero en el mundo del trabajo, en el mundo de nuestra sociedad? Y también está la relación de máquinas a máquinas, ¿cierto? La que puede haber de un radar a otro, de la telemetría que ajusta a una determinada dirección, de un vehículo, de un aparato, la captura de datos biométricos o digamos que datos de temperatura, presión en una máquina y cómo es, y la máquina, y con ese dato podría regularse algún otro parámetro de funcionamiento. Entonces, y como por ejemplo aquí es evidentemente como la máquina te induce algo cuando Google te propone lo que quieras encontrar, ¿cierto? Con toda suerte, o el mismo Netflix lo hace, y así tantas cosas. Debemos tomarnos muy en serio el entender estas relaciones y cómo la persona juega en torno a todo esto, ¿cierto? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué restricciones hay? Y ahí no hay manera de conectar sino con las tres leyes, ¿cierto? De la automatización de Isaac Asimov, que no sé si ya las vieron, pero vale la pena introducirla aquí, seguramente será tema de conversación en muchas más sesiones. Yo, la verdad, no la conocía hasta que leí el libro Yo Humano de Matías de la Barra, pero quienes han trabajado en robótica y ya lo conocen en el mundo de la tecnología. Un robot no puede hacerle daño a un ser humano ni a través de la inacción, o sea, por pasividad u omisión, ¿cierto? Ni a través de una acción, ¿cierto? Ni de la acción ni la inacción permite que un ser humano reciba daño. Eso se dice fácil, vale cumplir. Cuando un vehículo autónomo puede provocar un choque que puede provocar la pérdida de una vida, ¿cierto? Wow. Y ese mismo robot, y el mismo algoritmo, la tecnología que hay detrás, podría al accidente, a la persona accidentada de ese accidente en el hospital, salvarle la vida. No es muy, ¿cierto? Es muy cuestionador eso. Un robot debe obedecer las órdenes dadas a él por los seres humanos. Y los seres humanos tenemos una racionalidad, pero también tenemos una irracionalidad, tenemos sesgos, muchos de ellos inconscientes, que plasmados en un código, en un algoritmo, pueden provocar pues una mirada no objetiva, sino justamente sesgada, de manera consciente o inconsciente, frente a algo. Hay algo que algunos de ustedes sabrán, pero en este momento hay en la Corte de los Estados Unidos una demanda de por medio de una familia, de una ciudadano americano que falleció en un atentado a Google en el 2015 en París, y
alegando que el algoritmo estaba promoviendo campaña o propaganda del Estado Islámico. Y entonces siempre ha habido hasta ahora una como libertad de edición, por así decirlo, como que pues, estas plataformas no tienen un control editorial y tienen una libertad a los usuarios que los publican. Y eso es un tema serio, porque cómo de pronto que la tecnología, ¿cierto? Efectivamente, esas órdenes luego no se vengan en contra del mismo ser humano por los sesgos que hay, ¿sí? Entonces, un robot debe obedecer a las órdenes dadas por los seres humanos, salvo los casos en los que dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Entonces, hay que tener en cuenta la segunda ley contiene la primera, ahora, y la última contiene las otras dos. Y es un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Sencilla de compleja de aplicar, ¿cierto? Pero eso aquí esto es una conversación desde toda la profundidad humana, desde toda la ética de lo que significa el humano como vínculo, el humano como medio, ¿cierto? El ser humano como medio, el ser humano como propósito final, digamos, de esta civilización. No por nada la tecnología al servicio de las personas. Y vamos a poner como un mantra en toda esta conversación, ¿sí? Entonces, miren, en los centros de servicios compartidos, ya nosotros estamos como girando un poco y corrigiendo el rumbo de que no somos centros de servicios compartidos, sino centros de servicios digitales. Y es una cosa muy sencilla. Y es que, primero, no tenemos el mismo café para todos los clientes. No es un producto estándar como el modelo de Ford, que es el mismo para todos, sino que nos adaptamos a los clientes, lo primero. Y lo segundo es que tiene un componente tecnológico importante. Es decir, lo que el centro de servicios hace, lo que antes hacía cada una de las empresas del grupo empresarial, y lo que estamos haciendo ahorita es que estamos pasando de la excelencia operacional, o sea, hacer mejor lo que hacemos, ¿cierto? El servicio que hacemos, sino hacerlo distinto, con mayor valor, ¿cierto? Y donde haya una irrupción digital centrada en la experiencia del cliente. Y ese cliente puede ser un colaborador, ese cliente puede ser un proveedor, ese cliente puede ser un accionista, una persona de la comunidad, una fundación, por ejemplo, o una fundación benefactora de la fundación del grupo empresarial, puede ser un líder, puede ser un líder de gestión humana, pueden ser muchos factores según el cliente del servicio, los que experimentan el servicio. Los centros de servicios arrancan generando eficiencias en costos, pero deben migrar, y en eso estamos, a transformar los servicios de una manera en la que, con la incorporación de tecnología, bajemos tiempos, bajemos costos, elevemos experiencia. ¿Sí? Entonces, y en la experiencia, indudablemente, están las personas que experimentan. Y las primeras son como más pragmáticas, que también le dan los costos, o a quien no le interesa que le bajen los tiempos de atención en una cola en una línea de atención, ¿cierto? También funcionan, pero le afectan la experiencia. Y si también le bajamos el costo, ¿por qué no? Por ejemplo, si hacemos, que esto, pero como paréntesis, pues lo voy a dejar porque hacemos en su mano, no desde la lista que yo manejo, sino de otra, y es como con tecnología OCR, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver cómo se puede aplicar en gestión humana, pero por ejemplo, aplicamos proveedores en procesamiento de facturas, ¿cierto? Que eso sí lleva puro intensiva mano de obra en personas, pero adicionalmente una carga de análisis bajísimo y con un estrés altísimo, con una presión altísima y con un porcentaje de error altísimo. Y más bien, las personas que antes hacían esa operación se transformaron, y ahorita vamos a ver el concepto de upskilling y reskilling y cómo la tecnología habilita esas transformaciones, cómo hay unas personas que hacen trabajo, se transforman y luego transforman el servicio. Y ahí la mentalidad es fundamental. ¿Listo? El mindset es fundamental. Entonces, de la excelencia operacional a la evolución digital centrada en el ser,
Es un cambio de paradigma, donde hace 5 años hacíamos eso y ahora estamos en un tránsito donde cada vez le estamos metiendo más, digamos que, una mentalidad, una mirada distinta a lo que hacemos. Es como ver el viejo negocio con nuevos ojos, ¿sí? Usando la tecnología como una herramienta para ese propósito. Siéntanse la libertad de, si alguien tiene algún comentario, nos lo dice, más allá de que al final tenemos un espacio de preguntas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que ya no es suficiente la excelencia operacional, ¿cierto? De que tenemos que trabajar en bajar costos, bajar tiempos, en mejorar la experiencia. Entonces tenemos que estar construyendo el nuevo carro montados en el mismo carro, ¿sí? Porque el carro no puede dejar de andar. Y entonces, ¿cómo podemos tener la capacidad de que el carro avance, pero al mismo tiempo irle cambiando las llantas, irle cambiando el motor, irle cambiando el chasis, irle cambiando la lata, todo, pero sin que el carro pare? Eso es lo que se conoce como el ambidiestrismo. Esa es una capacidad organizacional señal de una muy buena adaptación, porque es la capacidad de operar el hoy, porque el hoy no para, ¿cierto? Hoy yo tengo que estar mandando información para la nómina, para las horas extras, los recargos, o los créditos de los colaboradores, o los que están presentando las facturas, y cuántas cosas hacemos en una empresa, y lo tengo que hacer bien, además cumpliendo la ley y cumpliendo muchos estándares, pero no me puedo quedar ahí. El reto consiste en tener nuevas capacidades, equipos designados, recursos asignados a eso y obviamente unos objetivos para que repensemos la forma en la que se están haciendo las cosas. Créanme que no es sencillo, no es sencillo. Y por eso salen spin-offs o salen decisiones de empresas. Vieron hace poco tiempo como Nequi ya se independiza completamente de Bancolombia y tiene vida propia dentro de ese ecosistema, porque además hay algo que se llama la lógica dominante. Este principio lo conocí recién el profesor de estrategia. ¿Quién se imagina que es la lógica dominante? Un paradigma, es un paradigma, y es un paradigma que condiciona, de hecho es un sesgo, ¿cierto? Es un sesgo. ¿Quién se imagina algo sobre qué es la lógica dominante? En ese contexto que lo digo. ¿Alguien ha escuchado como que lo urgente mata lo importante, por ejemplo? O el negocio grande se consume todos los recursos, ¿sí? La lógica dominante termina imperando sobre otras actividades necesarias, importantes, conexas, pero no del peso específico de la lógica dominante. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el grupo de éxito, qué lucha tan tremenda para que el mindset amarillo no afectara, contaminara o influenciara, como llamara, o condicionara la emergencia de esos negocios. ¿Cómo lograr que el negocio grande, y Google lo hizo? Cuando Google dice creó Alphabet, ¿cierto? Es porque necesita que la lógica dominante de Google no te limite en la vida propia que pueden tener otros proyectos, otros negocios, ¿sí? En el mundo del día a día, la lógica dominante en este contexto que les digo tiene que ver con que la operación te jala, te chupa, es un remolino chupamanchas, ¿sí? La operación es lo que para ustedes es su día a día académico, ¿sí o no? Pero cuando haya que hacer el trabajo de gada, ¿cierto? Usted tiene que funcionar y marchar en los otros. Si es que además no hay otras actividades, trabajo, por ejemplo, o obligaciones familiares,
Realmente hay que cumplir con el trabajo de grado. Y ojo, saque el tiempo de trabajo de grado cuando usted tiene la lógica dominante del día a día, de las materias, de sus exámenes, de sus parciales, y luchar contra eso mentalmente es muy difícil. En la organización también lo es, y por eso se necesita una mentalidad de nueva, pero también tener equipos asignados distintos. ¿Sí? Entonces, no es posible, yo por lo menos yo no lo he visto y entra en conflicto, operar y que los mismos que operan, en la medida en que están operando, también entren a una célula y hagan la innovación. No, pueden dar insumos, pueden dar elementos, pueden dar feedback, pueden dar ideas, pero de ahí a echarse el equipo al hombro de la innovación y al mismo tiempo la operación, eso entra en conflicto. Y Wanda, yo aquí dice así como que de pronto también lo he visto, pero tenganlo en mente, porque a los seres humanos se nos hace difícil hacer renuncias. Y a veces creemos, el ego nos gana y terminamos siendo como, uy, que todo lo podemos. Y después, ¿saben quién lo paga? Ya lo han hablado en esta clase. Lo paga la persona. Y lo paga la salud mental de la persona y la familia de esa persona. Muy bien. Entonces, eficiencia en el presente, excelencia operacional en el presente, versus la disrupción para el futuro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar aquí de algunos casos de uso. ¿Cierto? La tecnología al servicio de X cosas. Porque estamos hablando de la tecnología al servicio de quién. No, arriba no me escucharon. Entonces, la tecnología al servicio de quién. ¿De quién es? Ah, sí. Hay que dar el micrófono a todos. Al servicio de las personas. Nosotros, ustedes, todos. Quienes estamos en el mundo de la academia, entonces la ingeniería, el ingeniero mexicana, la parte técnica, es muy importante que no olvide eso, muchachos. Nunca que llegó la pandemia, era por allá, ya 3 años por estos días, más o menos. Hace 3 años por estos días, uy, que cada vez más. Yo me acuerdo, mi esposa tuvo un viaje a España de trabajo por allá como finales de febrero. Y ya escaseaban los tapabocas, aquí todavía estamos como ahí. Y bueno, y resulta que por esos días, entonces, uno de la unidad de negocio, el grupo empresarial Celsia dice, le tengo la solución. Resulta, desarrollaron una app. ¿Para qué? Sí, una app que va a monitorar, registrar los casos positivos, la gente que se enferma, necesitamos rápidamente porque esto va a la. Bueno, cuando nosotros, me acuerdo que era el 17 de marzo del 2020, nos dijeron, no, todos para casa. Y entonces, no, muchachos, eso fue el mediodía, arranquen ya. Y entonces dijimos, no, en 2 semanas, no, a ver. Y creo que hasta el año pasado nos quedamos volver a ver. Y entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, se desarrolló la aplicación. Y ya había que escalarla ya para todas las geografías y dieron suma. Ahí necesitamos escalar esto. Aquí está pues como el mínimo producto de ellos. Hagamos los ajustes, ustedes, pues, en cambio ustedes hacer los ajustes y escalarlo. Juan Camilo, hágale noche. Hágale que usted ya hizo una cosa más o menos parecida en otro tema y hágale que usted quiere sacarlo. Y a partir de ahí es un voltaje interato. ¿Y eso qué es? Y ahí nos damos cuenta de un montón de cosas. Y últimamente me da una revelación de que, claro, por eso ya las apps no son lo que poderosa que creíamos que iban a hacer, sino que vamos a las redes conversacionales. Pero aquí estoy como contando la historia en desorden, pero es que no quiero que se vayan sin esta idea que acabo de mencionar. Primero el internet, después las apps, y vamos a hacer las redes conversacionales. Porque el ChatGPT tiene un potencial inmenso a todo el mundo. Una red conversacional, porque es capaz de conversar. Entonces, listo. La escalamos y empezamos, bueno, se necesita loguear, porque no cualquiera, yo no puedo decir que yo me llamo Juan David Correa y voy a decir que tengo código.
por nada, tiene que haber un proceso de autenticación. Entonces, por el proceso de autenticación, listo, ¿con qué lo autenticamos? ¿Cómo sabemos que es la persona? Ah, no, con el correo electrónico. Ah, pues sí o no, claro. Oiga, ¿saben qué es esto? Alrededor de más o menos entre 1 y 2 de cada 8 personas no tenía correo electrónico. No tenía forma. Fuimos y teníamos apenas como 2/3 partes del correo electrónico. Fuimos por los correos electrónicos en una campaña de actualización maratónica y resulta que terminamos al final con muchas personas que no tienen correo electrónico. Claro, es que las poblaciones en las organizaciones de tantos años son de todas las edades y hay personas adultas que no tienen correo electrónico. Y eso es otro desafío. Listo, tiene correo electrónico, pero su celular no lo puedes cargar. No le logra descargar el espacio. Igual es una WPA, es decir, se puede permitir, no necesariamente estar descargando, pero algo consume. Pero no tiene datos. Y van a encontrar unas barreras que son las que están viendo las apps, que necesitan unos mínimos de conectividad y un mínimo de confianza del usuario para llegar allí, ¿cierto? Entonces, pero aquí lo que quiero, ya después de haber dicho esto, es que esta es una solución que está en la nube. Entonces, no puede haber nube sin internet, ¿o sí? No, sí o no. Sabemos que ustedes saben que es la nube. Realmente es un subsuelo, un sótano, un mundo de la Matrix que realmente no es la nube, pero lo entendemos como la nube porque siempre está ahí como disponible. Y entonces, una persona se autentica, registra sus antecedentes médicos, si registra si tiene COVID, si tiene síntomas o si tiene un contacto estrecho. Bueno, esto ya del pasado porque justo hoy tuvimos una reunión donde decidimos que ya la llegó a su fin, ya cumplió su objetivo, cumplió su misión. ¿Sí? Y desde la información está en la nube, luego la jalamos, ¿cierto? Es una data que llega desestructurada, la estructuramos en una base relacional, así se llama, está en la nube, y de ahí podemos alimentar desde la analítica, ¿cierto? Y reportar en el día a día además, pues, cómo van las tendencias y también generar reportes a la persona, cuando alguien dice, tengo COVID, entonces le digo a reportar al líder, a la organización humana, porque esto es para el cuidado, esto es para atender a una persona en grave. Entonces, aparecen intervenciones para mediar, para que las cosas se vayan más rápido o para que tuviera atención. Por una persona en mi equipo estuvo en el corredor de la muerte, y el corredor de la muerte es las salas de urgencias saturadas y colapsadas, y la persona con saturación de 70 o 70, o sea, un tema delicadísimo. Entonces, es la manera en la que teníamos información para tomar decisiones cuidando de las personas. Entonces, eso solamente era posible por internet, ¿cierto? Muy bien. Un ecosistema de soluciones. Me van a disculpar que lo tengo como difuso, porque hay toda información pues, confidencial. Pero miren, ya hablamos de ecosistemas, ya atrás quedan los famosos ERPs, ¿cierto? Los ERPs son un ecosistema donde todo se maneja. Eso en el mundo de la gestión humana hay también pues, los sistemas tipo ERP que manejan todo, pero ya la velocidad con la que el ecosistema innova en startups como iCloud, pero para muchos fines, pero o sea, para prestar microservicios. Entonces, en la startup para la entrevista en video o con otra cosita. Solo para eso. Entonces empieza un montón la startup para la entrevista de retiro. Y así. Y hay otros que son más robustos y tendrán soluciones, pero toda la solución completica para toda la experiencia del candidato. ¿Sí? Entonces empezamos ya a hablar del ecosistema de soluciones de talento. Y entonces empezamos a hablar de la biotecnia de las relaciones máquina-máquina. ¿Sí? ¿Y cómo se conecta una máquina a otra máquina a través de algo que se llama ¿cómo? ¿Cómo?
dice el profe APIs. 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 Sí, Application Process Integration. Application Process Interface. Application Process Interface. Es una integración, ¿cierto? Una conexión entre dos sistemas. Wow. Por ejemplo, yo estuve en un proyecto para implementar nuestros ERPs hace 5 años, por eso luego me dio la comienzo que lo hicimos para otro grupo empresarial, y arrancamos teniendo, diría yo, le apostamos a tener 4 integraciones, salimos vivo como con 1,5, y hoy día tenemos más de 60. ¿Cierto? Más de 60 tipos de aplicaciones para múltiples servicios, el control de accesos, diferentes servicios de conocimiento, accesos a las sedes, bueno, de todo. Y entonces ya hablamos ya el tema de la API es fundamental hoy día porque es la conectividad y el acoplamiento como un Lego. ¿Sí? ¿A quién le gustan los Legos? A Minecraft. Entonces, usted puede, con un juego, ¿cierto? De una casita, después acoplarlo a un avión. Podría no. Pues porque tiene un elemento básico, y es la compatibilidad entre las fichas. Después de que eso se pueda, usted, yo si no le imagino, es una teoría por lo menos, la fundamentalidad es la compatibilidad. Y por eso hablamos ya de ecosistemas y no de una única solución. Eso solo es posible gracias a el Inter. Sí, bueno, no olvidamos de la clase del título de hoy, pero cómo eso es posible. Y no hay organización que no hable ya de un ecosistema y donde las grandes casas de tecnología no son capaces de innovar a la velocidad que el ecosistema innova y les toca cambiarse, ¿cierto? Ese es un punto pues, importante, y a nosotros, y entonces ya les toca a las personas en las organizaciones, colegas míos, y yo en particular también, de estar mirando qué hay en el medio para ver cómo vamos evolucionando. Justamente en estos días estamos ver cómo continuamos con nuestro ERP y cómo vamos preparando el terreno para generar una mayor capacidad de acoplamiento más modular en ese ecosistema. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora el concepto de ecosistema, que pura biotecnia de sistemas que los vamos conectando todos para la habilitación de servicios, y donde en casi todos los casos hay un ser humano afectado o beneficiado, digamos que afectado es impactado, ¿listo? Donde está implicado en el servicio. ¿Sí? Porque cuando falla un sistema de acceso, no, usted no puede ingresar, usted viene la ropa, seguro en la tarde le dan la carta. ¿Sabes? La de carta, la del ácido, la del ácido, un placer. Pero, y a veces pasa, no, y eso es un error, y hoy, es una cosa muy pesa, pero hay veces pasa por algún error o de la integración y ¡pum! Yo no le pago la nómina. No, hay una cosa, es mantener eso, mantener el orden en todo ese mundo, créanme que es un gran desafío. Y por eso es muy importante los procesos del back de las tecnologías que están monitoreando pues, la correcta operación. Ahora, y también la vulnerabilidad. ¿Cierto? Por la seguridad informática ya es primordial. Pues, permanentemente, pues cada semana o cada 2 semanas hay historia de que algunos se sabían que eso. Mire, otra aplicación que es posible gracias a la Internet y a la capacidad de procesamiento, ¿cierto?, que se ha logrado, es la ciencia de datos. ¿Alguien aquí ya hace ciencia de datos? ¿Es seguro que sí? Sí, la eso, bien. Ahorita me hablaba si alguien más también tímido, me dice, porque no acreditamos mucha gente que esté en ese mundo, sin importar que se haya graduado. Bueno, entonces, porque es otro concepto. Ya fuera científico de datos que sin necesidad de que se mantenga una profesión, es una cosa impresionante, ¿cierto? Como un full stack, ¿cierto? Con 6 meses de formación, ahorita la Universidad de API, con el área
de modo de forma, perdón, de buscar en 6 meses y de una a trabajar en proyectos. Pero bueno, ¿qué es la ciencia de datos? No mentira. Es la disciplina que extrae información útil de grandes múltiples de datos, ¿cierto? Usando técnicas de análisis estadístico y aprendizaje automático, ¿cierto? Entonces, tenemos los datos, la capacidad de procesamiento y el método científico en toda su expresión, ¿cierto? Desde el entendimiento del problema, las hipótesis, la recolección de los datos, la limpieza de los datos, el movimiento de los datos, generar ya unos insights, ¿cierto? Unas conclusiones, unos hallazgos para descubrir el conocimiento en medio de esa maraña de datos, como la matriz, ¿cierto? Sacarle cuál es la esencia, ¿para qué? Para tomar decisiones, para entender mejor fenómenos. Yo te lo voy a explicar una de las cosas bacanas que hicimos. Hace poco, yo, y también en toda la unidad, apenas estamos empezando, hay compañías en el mundo que hacen ya esto parte como de su cotidianidad de trabajo. Pero, sorpresivamente, o digamos que parte de la realidad todavía no está tan inmersa en el mundo de hoy en las. Toda la gente de esto lo deberían tener, toda la gente es independiente de tamaño, y eso debería caracterizarse más de ellos porque no cargan de las personas que tienen conocimientos en ciencia de datos. ¿Por qué? Porque el proceso, yo me acuerdo cuando estábamos en estadística, ¿quién aquí estudia o estadística o ingeniería industrial? Nos chupamos un montón de estadísticas, 5 estadísticas, me tocó a ver 3 estadísticas más control estadístico de la calidad, más de experimentos, y estábamos realizando, y uno, el volumen de datos era muy bajo, uno quería ver como pues, los sistemas, y era un día, eso, o con recursos de eso ya eso está resuelto. Y también los sets de datos están resueltos. Lo que se necesita es ya el conocimiento y el criterio estadístico, ¿cierto? El saber utilizar esos recursos. Entonces, en el mundo de la gestión humana, donde yo estoy, a la ciencia de datos, ¿saben cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? People Analytics. Wow, eso son como todo chévere decirlo, ¿no? Se le cae una calle y todo por decir eso. Pero analítica de personas, ¿sí? Aquí en buen país. Entonces, People Analytics, ¿qué es? Es un método de análisis de datos, un método estadístico, científico, lo que sea, son ciencias de datos aplicadas para tomar decisiones con más datos y menos intuición. Pero aquí un detalle, y esto aplica para cualquier área de las ciencias de datos. No es para eliminar la intuición o una información, un conocimiento tácito, ¿cierto? O información, digamos que de contexto que es más descriptiva, ¿sí? Es menos evidente. Pero lo que quieren es que los datos reduzcan los sesgos en las tomas de decisiones, permitan a los tomadores de decisiones tomar decisiones mejor informadas, ¿cierto? Y menos viciados por los sesgos. ¿A quién perjudica un sesgo? A otros, ¿no? Con el maestro consciente de consciente. 4 personas en la sala, toman una decisión sobre cualquier rollo, y si no tienen datos, ¿qué tienen? Sesgos convertidos en opinión. Cualquier persona puede tener opinión, pero cualquier persona puede tener un insight. Para tener un insight, un hallazgo, una conclusión contundente de que está pasando datos. Y la ciencia de datos en este caso se pone en servicio de quién? De las personas, porque esa información es para la gestión del talento, básicamente, ¿cierto? Y la gestión del talento para el servicio del talento, y también para el servicio de la organización, que eso hay que armonizarlo, porque siempre hablamos con, bueno, yo digo, pues, el tema ético, pues, ¿quién está? ¿La analítica para las personas o para la empresa? Entonces hay que conciliar, son tensiones que seguramente hay para la productividad, por ejemplo, si hablamos de productividad, no para la explotación de las personas, no, para que esté mejor, para que las personas estén reventadas, ¿cierto? Entonces, por eso. Entonces, pero ¿para qué es esto? Es para tomar decisiones o mejor comprensión de la realidad, ¿cierto? No simplemente como por. Si no hay una intención, que ni siquiera vuelve
un proyecto de analítica, porque tiene que tener claro el problema. ¿Sí? Estamos aquí en la academia es para resolver el problema, independientemente en el área del conocimiento en el que estamos. Un problema. Y para resolver el problema, primero que hay que entenderlo, ¿sí? Y tener el propósito de encontrarle las mejores soluciones posibles. Muy bien, entonces, eso es tipo de analytics. Y seguramente algunos saben qué tipos de analíticas hay. ¿Sí? Y tenemos la analítica descriptiva. ¿A qué pregunta responde la analítica descriptiva? Y es la analítica descriptiva es la analítica retrovisora. Es decir, la analítica del pasado. ¿Qué pasó? Entonces sale bueno, pura analítica descriptiva, la inflación. La inflación, la inflación, usted ve todo lo del pasado. Usted no debe, pues, no es que haya inflación y inflación, obviamente, pero ya son números. Hay otros modelos seguramente, pero que después, como dicen, los economistas proyectan, pero después se dedican un montón de tiempo a explicar por qué no pasó lo que habían dicho que iba a pasar. ¿Hay algún economista en la sala? Solo como un buen por favor, aquí me niego humanista. Diagnóstica. Y es, ¿por qué pasó lo que pasó? Y entonces ahí vienen los análisis de variables, las correlaciones, y es muy importante entender la diferencia entre correlación y de causalidad. ¿Sí? Y entonces esta historia que un amigo me contó que en Boston está altamente correlacionado el consumo de helado con el ataque de tiburones. En Boston, en el verano, está altamente correlacionado el consumo de helado y el ataque de tiburones. ¿Por qué? ¿Qué piensan de eso? A los tiburones les gusta el helado. Como se aumenta la glucosa y la glucosa hace que la gente se mejore y más sabrosa para el tiburón. Más sangre, volverá más sangre. Hay una variable entre los dos pues que los relacionen, pero no. Entonces ese es un sesgo, y uno dice, es el sesgo de confirmación, tiene que haber una variable. Debemos investigar para encontrar la variable, es el sesgo de confirmación. ¿Listo? Para que también se lo lleven. El sesgo de confirmación es que uno tiene una idea por miedo, por vanidad, por lo que sea, siempre le da la mitad, y entonces hacen todo lo posible para encontrar los datos que refuercen esa idea. ¿Listo? Ahora, para su tranquilidad, hay una correlación, no hay una causalidad. ¿Listo? Para encontrar si esa relación es causal o no de esa correlación, hay que entender el contexto. Hay que ir allá a hablar con la gente que está al lado. Hay que hablar con los que fueron atacados por el tiburón, o con las familias del familiar que el tiburón lo llevó al fondo del océano. Bueno, pero hay que conocer el contexto, hay que conocer el negocio. ¿Listo? Entonces, pues, la diagnóstica, y eso es lo que me dicen amigos, hay veces con la diagnóstica es suficiente. Nos pasa con el análisis de rotación. A veces hicimos un análisis predictivo de rotación y no predicimos nada. En no predicimos nada. Arrancamos con 70 variables, llegamos a 19, hicimos el modelo. Resulta que en los siguientes 6 meses, todos los que se fueron, ninguno le había, el modelo lo había predecido que se iba. ¿Cierto? Se fueron otros que el modelo decía que se quedaban. Entonces, más o menos lo que interesa en este caso es que con modelo predictivo se necesitan muchos datos, primero. Y eso no siempre es tan posible ni inclusive datos, ¿listo? Y lo segundo es que es que usted le puede, pues, el tema del volumen de datos, de los que usted le dice, listo, estas cosas se van a ir, ¿usted qué va a hacer? Ahí, todo usted sabe. No, es que el modelo lo dice, no, pero bueno, eso no es la realidad. U otros ahí callan y aparece la famosa la renuncia silenciosa, que está cambiando el concepto de la gran resignación a la renuncia silenciosa, pues ahí vengo a anglosajón. Entonces, como necesitamos muchos datos, hay veces con el diagnóstico suficiente
suficiente porque necesitamos saber, bueno, cuáles son las variables que inducen la rotación. Y sale la famosa frase que es verdad, y es que la gente no le renuncia, pues los que es contratado por la empresa, pero le renuncia al jefe. ¿Sí? Aunque bueno, los jefes no los contratamos, pero al final hay muchas. El liderazgo es un inductor importante de la rotación o de la permanencia. Como también queremos hablar de consumo. El nivel de fidelización, para no incluir la mentalidad de fidelizar. Entonces, ya le indico que tenemos un 85% de fidelización. Sí, hay un 15% de rotación, pero pues, trabajemos sobre la fidelización. Bueno, la predictiva, obvio, la predictiva es ya, ¿qué va a pasar? Ya me atrevo con un modelo, con los datos históricos, con un modelo estadístico, ¿qué va a pasar ya como modelamiento? Y ya la otra sí es crack. La otra vez te dice, ¿cuál es tu nombre? Mateo. Y sale en Netflix, y sale en Netflix, y ¡pum! Le saca la serie que Mateo estaba esperando. Que ya Mateo ya había visto la serie A, la serie B, la serie C. Y esta serie que es la serie H, con esta participante, ya sabe y le prescribe la serie usted. Dice, compatible el 96% para Mateo. Sí, pero eso fue en el mundo entretenimiento, pero en el mundo del trabajo también pudiera ocurrir, ¿cierto? En múltiples aspectos. Pero siempre, ojo, el algoritmo tiene el riesgo de que tenga sesgos. Y es muy importante que los programadores, quienes lideran todo este proceso, tengan eso muy clarito. Y haya programas de autogobernanza, ¿cierto? El gobierno de datos, que contengan esa dinámica que es dilatable, pero que hay que hacer es generar las estructuras, los principios, las prácticas, el mindset, todo. Porque es que llega la legislación llega más tarde que la realidad. Entonces, son los principios de la ética de rectitud, ¿cierto? Pues, y esta cátedra, ¿cierto? Que es la cátedra Pedro Gómez, que tiene trabajo de rectitud, bueno, que traigo a colación la rectitud, ¿cierto? Porque aquí es, en este tipo de cosas, está hablando de analítica y de la rectitud, es decir, porque el algoritmo es de tipo de personas. Muy bien. Ya les hablé de gobierno de datos, ¿cierto? Entonces, el gobierno de datos es clave, porque es que si no, tenemos un montón de fichas y la anarquía completa, siendo cada ficha un dato, ¿entienden? Del Lego. Tenemos que tener gobierno. Y es para dónde vamos, quiénes pueden coger las fichas amarillas, quiénes pueden coger las fichas grandes, quiénes las pequeñas, a qué propósitos. ¿Sí? Y ahí volvamos a esa versión. Porque si no, las fichas se vuelven una herramienta que suele ser letal. ¿Listo? Entonces, la estrategia y la cultura, bueno, vamos a verlo de abajo para arriba porque son los cimientos. El modelo de datos, donde está la administración de los datos maestros, la seguridad de los datos, nos deja el éxito y ya está logrado. Porque sin eso, es muy complejo. Nosotros lo primero que hicimos fue, antes de contratar un científico de datos, es trabajar en calidad de datos. Porque es que si no, le llega al científico y no, le damos basura al científico. ¿Qué va a hacer el científico? Permite que sacar la escobita, ¿cierto? Y mientras, y lo que quiere es modelar, sacar correlaciones, no, todavía no podemos hacer porque tenés que meter la casa, ¿cierto? Entonces, por eso en el mundo de la ciencia de datos hay diferentes roles, ¿cierto? Y por eso hay algo que se llama el data stewardship, que es como la persona o el equipo de personas que están allí. Haga de cuenta como lo que es el camarón en las películas, que es el que limpia todo, se termina. Seguramente, el camarón está en el trabajo. El camarón limpia peceros también. Perfecto, pero listo. Bueno, la política y el marco metodológico. Entonces, el uso, ¿cierto? ¿Qué usos vamos a tener? Y esto, y que el último asterisco que decía ética y la privacidad. ¿Cierto? Y ahí viene el componente, ¿no? ¿Para qué? Y aquí le ponemos el para qué. El para qué es súper importante, porque la intencionalidad es el propósito. Y ahí es donde
el concepto filosófico diametral y fundamental, y ahí vuelvo y traigo la rectitud, ¿cierto? Y es la autogobernanza, y es, me pongo el estándar de la ley, o inclusive esto es más alto. Y son el tipo de decisiones que tienen que tomar las compañías. La portabilidad, la ciberseguridad, la obtención de registro y el exceso. Y algo que es fundamental, la gestión de riesgos, valores corporativos y el cumplimiento, ¿cierto? Hay que dar una mirada estratégica y la cultura como un eje para que las personas actúen, porque la cultura es lo que hace la gente como un observador, eso es una manera, ¿cierto? Pero lo que hacemos, y sobre todo lo que hacemos, cuando no nos sentimos observados, ahí es donde sale nuestro verdadero yo, o inclusive cuando salen los momentos más penas, porque ahí sale la verdadera esencia de las personas, ¿cierto? Muy bien, entonces, en la descriptiva, hemos hecho ejercicios muy bacanos, ejercicios graves, ¿cierto? Realmente es el de la confianza. Miren cómo en plena pandemia se va por el punto académico de gran video de registros, eso volviendo alertas por toda parte de la gente. Yo soy una afortunada, ¿verdad? Porque solamente tuve COVID hace 2 meses, nunca más. Nunca antes, o por lo menos un tiempo, podría haber sido un poquito más, no me di cuenta, pero de importante. Pero ya con 3 vacunas encima, ya con siglas ciertas, y las luces colapsadas, y toda mi solidaridad con las personas de ustedes y sus familias que pudieron haberlo vivido, porque esto es un tema serio. Y esta tecnología sirvió para inclusive incentivamos el uso, porque todos los que teníamos que reportar nuestro estado, y si alguien llevaba más de 5 días, decíamos, pues se enfermó, o qué le pasó, y empezábamos a preocuparnos, porque no estábamos físicos, no estábamos presenciales muchos de nosotros, los que no estábamos en una planta o en una estación de energía o lo que sea. Entonces, también tenemos analítica, por ejemplo, ahorita que estamos volviendo a las oficinas, entonces, para las reservas de los puestos y bueno, cómo estamos volviendo las oficinas, que estamos en un modelo híbrido, y tenemos aquí una analítica de la calidad del dato. Miren cómo arranca con muchos errores y tenemos diferentes criterios, a esto le hemos metido ciencia al cuento y buenas prácticas para poder luego hacer analítica. Hay que hacer la analítica como la analítica previa a la calidad del dato. Y el dato de todas las personas, ¿cierto? Para garantizar nada más, porque además, alguien aquí ha tenido alguna dificultad porque tiene un mal registro en algún lado, una nota, algo de bienestar, algo en algún lado, ¿no? Y pasó bueno, resolviendo el problema, o fue una buena o una mala experiencia. Mala, oye, mala. Porque es que uno tiene que ir a resolver algo que se supone que debería estar bueno. Pero la aleatoriedad, cuando todo no está en automático, hay el factor, hay inequidad, el ejemplo de matemáticas. ¿Quién tiene aquí estigmatismo? ¿Y cuántas veces no confundimos 6 con un 8? ¿Sí o qué? Eso, bien, el pragmatismo. Entonces, no nos olvidemos que somos humanos. Y a veces, estamos durísimo cuando se equivocan y cuando me ha un poco de tolerancia debería. Bien, siempre encontrarle alguna solución, claro, pasamos mal un ratico, pero por lo menos no hacer más mal pasando un rato haciendo un momento difícil, ¿cierto? Además, cuando uno además colabora, le ayuda a uno cuando pasa. Bueno, lo otro análisis de sentimientos, este es de lo que más me gusta a mí hasta ahora, lo que hemos hecho, y seguro vamos a hacer muchas más cosas. ¿Y alguien ha escuchado del procesamiento de lenguaje natural? ¿Qué es procesamiento de lenguaje natural allá? Arriba en la parte alta. ¿Qué hay? Procesamiento de lenguaje natural. ¿Aquí lo que abajo? Sí. Sí, ¿qué es? Pues es ¿Entender? cómo funciona el lenguaje que normalmente usan las personas, ya sea escribiendo en redes sociales o también en audios. Pues lo que tengo entendido es que se usan como redes neuronales recurrentes, como que De la capacidad de reconocer textos y voces, ¿cierto? Y hacerle analítica a eso, ¿cierto? Tenemos técnicas de lenguaje natural, y entonces nosotros, en toda organización, hay una cultura, por más pequeña que sea, ¿cierto? Desde una organización de 2 personas, ¿cierto? A una organización de 10.000 personas,
Pues hay culturas, inclusive hasta microculturas. La cultura es fundamental. Hablamos que si queremos pasar de la excelencia operacional a la disrupción a través de la transformación digital, se necesita una mentalidad. Y esa mentalidad es ir a hackear las creencias, e ir a sacar lo mejor de las personas. Lo que hackear es como influenciar y manipular, sacar lo mejor de las personas, desafiar las creencias restrictivas. Cuando me hablaban más temprano del profesor anterior, como hablaba del crecimiento, ¿cierto? Y todo eso es una mentalidad. Ahora, para que esa mentalidad, nosotros que tenemos en los valores de pie, ¿cierto? La transformación del ser, la orientación del resultado, la transformación del servicio, sí, ese tipo de máximas, eso requiere también, digamos que poderlo trabajar, y entonces para poderlo trabajar hay que medirlo, como mi cultura. Resulta que tenemos unas máximas, y esas máximas les sacamos unos descriptores, y a esos descriptores les hicimos unas preguntas que nos permitían evidenciar que una persona se comporta de X manera. Y estas preguntas fueron en escalas de 1 a 5, entre no estoy de acuerdo para nada hasta estoy muy de acuerdo, ¿cierto? Y también había preguntas abiertas. ¿Qué opina de esto? Y ahí es donde apareció el análisis de sentimientos, porque usted puede responder texto abierto, lo que quiera. Y después cómo hacer análisis de esos textos, sin que usted tenga que leer los 540 casi que da captura, digamos que encuestas que logramos en eso. Entonces lo que hicimos fue un análisis de sentimientos, sacamos los modelos provenientes de, digamos que ya existen de diferentes redes sociales, y el análisis de sentimientos permite identificar que según lo que escribió la persona, está escribiendo algo positivo, algo neutro y algo negativo. Y nos permitió llegar a esto, que el nivel de conexión, este es un ejemplo de cualquier área, de hecho es un mezclado, pero nos permite determinar que el culturómetro, el nivel de conexión con la cultura, en cada una de las máximas que tenemos de la cultura, y luego cada uno de los descriptores, y entonces podemos determinar cuáles son los descriptores que más tenemos que trabajar. Y aquí está la adaptabilidad y la cooperación como el descriptor que más bajo nivel de conexión tuvo y con el cual es el que más vamos a trabajar, además que la no puedes innovar sin colaboración, no puedes, y sin adaptabilidad. Entonces, eso nos dimos cuenta que todavía tenemos un mindset que tenemos que desafiar. Por más que esté en la operación, tengo que entender que esto va a cambiar y que además puedo ser un actor importante para cambiar. Entonces, y esto es ya una nubecita de palabras que nos ayuda a entender un poquito qué palabras aparecieron por ahí. Y entonces, ya esto lo estamos expresando, de hecho la idea ya lo presentamos como líder global y estamos esperando la calidad uniforme. Libro lo que entienden, ¿qué líder está como un grupo? ¡Wow! Diferente al clima laboral, que es distinto. Yo creo que yo puedo decir que estoy contento de otras cosas si me estoy alineado con los principios de cultura, de lo que quiere la organización. Desde la universidad donde nos posibilitamos crecimiento y transformación, que ese es como nuestro mantra. Entonces, poder la analítica, que no sería posible sin internet. Trabajar para sacar lo mejor de las personas y de los equipos de trabajo. Digamos, eso no es tecnología al servicio de las personas. Sí, o qué, a través de los análisis de sentimientos. Diría yo que este es el punto máximo de esta charla, ¿cierto? Porque cómo poder obtener información accionable, tangible, que antes no era posible, sino leía todo. ¿Cierto? Obviamente, hay un equipo que también está leyendo todo para entenderlo, pero pudimos volver, comparar peras con manzanas. ¿Sí? Textos abiertos con preguntas cerradas. Eso es complejo, eso para mí es un hackear una mentalidad que no, estás comparando peras con manzanas, pues lo acabamos de hacer. Listo, entonces lo que nos digan que no pueden comparar peras con manzanas, depende. Muy bien. Pero hablé de los de antes, ¿cierto?
el Optical Character Recognition para el procesamiento de factores, pero resulta que también, y muchos de ustedes van a vivirlo, y si se dan cuenta probablemente, en los procesos de selección. Miren esto tan tenaz. Y yo lo vi, ¿hay cuántas personas llegarán al éxito para ser cajero? ¿Cuántas? Miles, ¿sí o no? Miles. Pero cuando yo hace 20 años trabajaba allá, pues llegaba mi hoja de vida, la encarpeta y no lo puede hacer. A algunos le tocó ver algún tío o algo así, pues con los que eran cerros. ¿Cómo detectar de ahí el cajero, la cajera próxima? Yo no sé. Es una cosa que tengo muchos amigos que también trabajaron y personas brillantes y admirables, y su primer puesto fue el puesto en la caja. Y ahí han salido grandes líderes del puesto, por ejemplo. ¿Qué cosa tan arbitraria, qué cosa tan frustrante? Que ustedes se imaginan una persona de selección revisando 1000 hojas de vida. ¿Cierto que no? Complejo, ¿no? Y entonces ahí aparece, el igual que el otro, el referido que el otro, ¿cierto? Y algunos podrán venir bien referidos y otras personas simplemente les hacen no. Sesgos, ¿o no? Entonces, ¿cómo también la inteligencia artificial ayuda a mejorar la experiencia? O historias de, nos tiene un proceso hace un mes. ¿Alguien está en un proceso de selección un mes? ¿Cómo se siente un proceso de selección un mes? La intriga, no, uno dice, ¿será que me llama? Y ahora la tercera semana, qué guay, que ya no, ¿sí o qué? Y como la cuarta semana, uy, ven, qué mal. Claro, porque son procesos larguísimos. Entonces nosotros dijimos, lo estamos demorando 23 días y ya hoy día, para casi el 80% de los casos, nos demoramos 8 días en el screening inicial. ¿Qué es el screening inicial? Es, venga, entregarnos la primera terna de candidatos a un líder que necesitaba. Digamos que eso no es tecnología de servicio a la persona. Claro, tiene peligro. Nuevamente el sesgo. Bueno, pero yo prefiero ese peligro al sesgo, y ahí no es muy consciente, y hay podcasts que hablan de esto, que si uno tiene un nombre raro, por ejemplo, Egan, si Egan no fuera ciclista, sería más difícil trabajar si se llamara Felipe. Un nombre, digamos, que es más universal y menos raro. ¿Sí? Además, que es Egan, no es cuál es el segundo nombre de Egan. ¿Sí? No, pero ese es el apellido. Entonces, esos son sesgos cognitivos, que son sesgos inconscientes que llamamos equipos de atracción de talento en las empresas trabajan, pero que no siempre son posibles de ver, porque siempre hay una arbitrariedad y una discrecionalidad. Entonces, la tecnología al servicio de las personas en los procesos de selección. Y esto ya lo estamos haciendo con los cargos que más rotan, ¿sí? Y muchas empresas, ¿no? Pero digamos que, claro, con las tecnologías. Realmente, la tecnología al servicio de las personas. Muy bien. Y ahora, Wanda, que me funcionó el ChatGPT. No, pero es que lo dijo cuando, en la época que lo lanzamos, pues, el 21 de noviembre. Y yo un voltaje que yo lo leí como comienzo de diciembre. Y una vez yo me di cuenta de eso que era, y empecé de una vez me pasó el sesgo de disponibilidad que yo empecé a ver de ese tema por toda parte. ¿Cierto? El sesgo de disponibilidad que usted se le mete. ¿Alguien va a comprar una moto? ¿Alguien aquí recientemente compró una moto? ¿O va a comprar una moto? ¿Cuántas de esas mismas en la calle? Muchas. Pero estoy seguro que es más de las que veías hace un año. El sesgo de disponibilidad te pone a ver todo el mundo sobresaliente. Sí, todo el mundo sobresaliente, es impresionante. Exactamente, ¿no? A los que somos papás, entonces ya toda la mayoría de personas siempre estuvieron ahí, siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucha gente que manda ese sesgo de disponibilidad, entonces, nota que nos pone a acelerar los procesos. A ver, en el mundo de la transformación digital hay diferentes niveles, y hay lo que es como la digitalización, y es como meterle tecnología al hoy. Y la automatización es un camino posible, pero no es la gran transformación, es ponerle más automatismo al hoy. La verdadera transformación digital es
hacer distinto, mejorando la experiencia, haciendo las cosas de una manera distinta. ¿Sí? Mejor y distinta. Pero entonces, una cosa clave y seguramente, ¿quién programa por aquí? ¿Quién? ¿Hay programas por ahí, o no? Y ya están utilizando ChatGPT por programar. Pero por cuenta propia del trabajo, pues todavía no. Ah, bueno, entonces, igual, pero miren, ya puede haber, ya el ChatGPT tirarme un código que haga tal cosa, ¿sí o qué? Y, entonces, ¿qué es que se me convierte en un potenciador de la capacidad humana? ¿No? ¿Cómo? También te lo explicas. Te lo explica. Gracias por esa explicación, no me la sabía. Entonces, potencia la capacidad humana. Nuevamente, la tecnología al servicio de las personas. ¿Sí? Siempre eso, muchachos, siempre eso. No al revés. Futuro. Entonces, al futuro, en el mundo del trabajo, ya inclusive los cargos se están desmaterializando. Ya hablamos son de microoportunidades, roles que es una mirada más granular de un cargo hasta llegar al punto de la competencia. ¿Qué conjunto de competencias, qué mezcla de competencias te habilitan para desempeñar determinado rol, que pueden además ir variando? Entonces empiezan también en las empresas el mundo de las microoportunidades, un proyecto, una asignación, una iniciativa. Yo el año pasado ayudé a estructurar un convenio institucional entre el Grupo Argos y la Universidad Nacional para investigar la reducción de la huella de carbono y la producción de cemento. Entonces hay dos proyectos que se ejecutaron el año pasado. Y eso se hizo a la par de que yo hacía mi propio trabajo. ¿Sí? Pero eso ha sido un tema más espontáneo, hacia donde vamos en el mundo. Ya hay realidad, ya hay compañías en el mundo que hacen esto, y es que ya se saben cuáles son tus competencias y tu nivel de desarrollo en esas competencias. Y se sabe una determinada oportunidad, un determinado cargo, qué competencias necesita y qué nivel de desarrollo. Entonces ya usted puede determinar qué tan ajustado estoy yo a ese rol. Hasta ahí como pues, sencillo lo que me estás contando. Bueno, la magia viene es en el Netflix de la educación, donde la inteligencia artificial te puede recomendar una ruta de desarrollo que se la cursas en tu teoría, en un esquema de 10-20-70, la teoría, el feedback, la mentoría, la tutoría de otros y la exposición en la práctica. Si seguís esa ruta, puedes estar en mejor capacidad para desempeñar un determinado que te gusta, porque vibramos, en fin, donde puedas florecer. Una de las cosas que más tenaz me pasa a mí, que cualquier líder, es tener personas que son las personas, son responsables, son cuidadosas con su trabajo, son colaborativas, pero algo pasa y no dan más. Y muchas veces son personas que están desempeñando un rol que no conecta también con su potencial humano. Esto ayudaría mucho, y ahora, cada líder, es una responsabilidad del líder. Lo es en parte, pero cada persona es dueña de su desarrollo. No le olvides eso tampoco, muchachos. Ustedes son responsables de su desarrollo, no le dejan de que trabajan. Gracias a eso estoy yo aquí. Porque en el momento me preocupé por mi autodesarrollo, y una cosa llevó a la otra, llevó a la otra, llevó a la otra, y hoy estoy presentado para hablar de ustedes. Entonces, ustedes son el principal responsable, y para eso la inteligencia artificial va a empezar a llegar a. Me dice, yo quiero tal cargo, pero que tengo que aprender, y entonces qué recursos tengo que estudiar. No es tan sencillo, créanme que no lo es. Si uno no cuenta también con una persona que te guíe, un modelo a seguir que uno diga aquí y aspire a ser. Pues yo estamos casi y entonces, aquí, ChatGPT, y cómo eso
Miren, en 2 meses, no está haciendo la salud de poderosa, ¿cierto? Estos días que estuve moderando una charla con la gente de Microsoft en la empresa el viernes y nos contaban que en 2 meses, ¿cierto? Logró 1 millón de usuarios y de todo el tiempo que se 100 millones de usuarios, perdón, gracias. Y miren lo que se demoraron estas otras plataformas. Estamos hablando de una cosa seria, ¿sí? Y lo otro que ha pasado es que se ha traído otra estela de un montón de inteligencias artificiales que están ahí como, que ha pasado como que, no, es que son los agentes, si quieres un documento, si quieres una imagen, si quieres una instrucción, si quieres un montón de cosas que ya eso está ahí. Es como si hubiera destapado una cosa y se hubiera llevado además y hubiera beneficiado a otras soluciones que están ahí también de inteligencia artificial. Y les hablé antes de Internet, las apps y la conversación. Ustedes conocen hace unos días el caso de Oti. Alguien estaba en Buenos Aires, Argentina. Tiene familia en Buenos Aires, Argentina. Muy bien. ¿Tienes familia ya? Muy bien. ¿Y te ha hablado de Oti? Bueno, te vas a preguntar, listo. Y luego le cuentas a Amanda y el grupo de 8 días si conocen a Oti. Y se lo vamos a Oti, es el chatbot de la ciudad. Es el caso de éxito más importante para WhatsApp en el mundo. Resulta que ¿quién consume datos usando WhatsApp aquí? ¿Quién de malas? Si no lo es un operador más cercano. Nadie consume datos en WhatsApp, ¿sí o qué? O consumir, ¿cierto? Eso no, WhatsApp normalmente viene como incluido en el paquete, ¿no? Porque tú tienes WhatsApp y se necesita el correo electrónico para tener WhatsApp. ¿Cierto que no? Y les conté antes la historia de cuántas personas no tenían correo electrónico y eso es una barrera. Bueno, Oti lo que hizo fue entender eso, además que se fue a las filas de los organismos de la ciudad, de los trámites que hay que hacer en la ciudad, de todo tipo, y lo que bueno, hay gente que madruga y se va de los pueblos y se va desde la noche anterior a hacer fila. Y lo que hicieron fue entender ese fenómeno y pasaron a hacer fila en el chatbot, como le hago yo también fila a mi mamá, como la EPS. Necesito para renovar alguna cosa, yo me estoy a las 7:30, porque me entienden a las 3, pero yo estoy parado en un lugar a las 3 de la tarde. Pero no es esas personas, muchachos. ¿Sí? Entonces dice, pero es una persona. Sí, pero es que, y si hay casos que sí es posible. O sea, yo no lo estoy diciendo que todos sean bots, no. Pero ¿cómo pudiéramos descongestionar un poco eso y evitar que la gente de un pueblo que tenga que esperar 2 horas a otro pueblo a hacer un trámite y que tenga que llegar la noche antes y dormir ahí parado? ¿No les parece? Yo me acuerdo. Mira, algo así, que a mí yo lo veo yo me acuerdo una madrugada con mamá los sábados. Si no llegaba a las 5:45, llegaba a las 6, media cuadra de la vida para que cambie el ¿cómo y ahorita ya? No, que ya implementaron el domicilio, que yo lo programo, para. Ayer yo lo programé, le regalé la fórmula a mi mamá ayer mismo le programé el domicilio, me iba a llegar mañana, me llegó hoy. Me llegó una notificación de que hay las lancetas, porque ella tiene que no le van a llegar. Muchachos, todo se olvidó. Todo, en este caso, que pues, por internet, por la aplicación pues, que hay de Sura, pero hacia adelante una recuperación donde podemos interactuar más fácil. Todas las imágenes que han visto hoy, que son como artísticas, las hizo Dalí. Siempre como mucho nos pidió porque Juana hizo lo mismo con la de la Internet Oscura y así se fue y me di cuenta que me estaba consumiendo todos los créditos. Ustedes están consumiendo todos los créditos, quedan aquí. Yo tenía créditos. Me tocó moderarme, porque, uy, esto está muy bacana, pero no me borra. Y iba cambiando, y me cambia una palabra, es una cosa loca y que trae más. Bueno, en este caso, la tecnología del servicio al docente, ¿cierto? Para preparar sus presentaciones. Y por ejemplo, la red conversacional, donde, venga, hoy día tenemos una mesa de ayuda, de hecho, yo lidero un tipo de mesa de ayuda a los colaboradores, en el equipo de colaborador, una base de conocimiento en Excel, me dicen, me están preguntando esto, tus créditos. Yo busco filtro, créditos, solicitud del crédito,
se responde tal cosa. Ah, sí, todo se está tratando, responde tal. Y entonces, pues más bien, la persona como ya robotizada, ¿no? Y más bien digamos, hay unos primeros auxilios que le podemos dar al gestor, pero también al colaborador, y que también hay una válvula de escape también para hablar con alguien, porque la gente necesita hablar con alguien, ¿o no? A ver quién nos ha llamado antes, de opción 4, después de opción 7, y después de opción 9. Marque 0 para comunicarse con una gente. Y el que se llame la gente, necesito hablar con alguien, porque uno es perdido. También se necesita esa válvula de escape, cuando uno, pues, la tecnología también debe permitir que no solamente sea máquina hombre, sino también pues, máquina persona, sino persona, ¿cierto? No la tecnología, lo que sigue es impresionante, como dice Dale Ulrich, un grupo de la gestión humana, lo mejor está por vernos, y es registro de presencias. Justamente me gustaron porque tenemos un reto para registrar las presencias, lograr que haya confiabilidad en el registro de que una persona llegó a trabajar, por ejemplo, ¿cierto? Para pagarle bien las horas extras, los sobrevivientes, etc. El burnout. Yo me sueño haciendo un análisis de burnout, no usado como todo el tiempo, pero poder detectar de forma analítica personas pues las agendas llenas, conectadas hasta tarde, con el correo a full, múltiples transaccionalidad, ausentismos, enfermedades. Usted puede detectar un montón de cosas, señales de que una persona está en un nivel de burnout, ¿cierto? Más allá de la encuesta que puede hacer. Yo eso es lo que eso lo vamos a hacer a través de la tecnología. Entornos más colaborativos, para mí Teams es una cosa loca, una parte de colaborativas, pero nuestros colaboradores ya no consigo que me manden un archivo por el correo, no vinculado, en la nube, en un punto donde lo interactuemos, y ya, o en el 20 colaboremos, y ya. Así tiene que ser el de hoy, ¿cierto? Colaborar, la tecnología para colaborar más. Yo creo que es lo más potente, por ejemplo, las sesiones de ideación en Miro o Mural, que son plataformas para crear, ¿cierto? Para tirar ideas, hacer design thinking, etc. Son más democráticas, inclusive, en el modo virtual que las papelitos en el modo real. Porque uno ve a todo el mundo. Entonces, si aquí estamos, todos pudiéramos interactuar en ese mural aquí al tiempo sin montarnos los unos sobre los otros. Vaya a ver una pared nosotros de 80, no somos capaces, ¿sí o qué? Es una forma muy bacana colaborar con esas nuevas tecnologías. El análisis de sentimientos que yo les dije, conectar talento con oportunidades que les mencioné, eso hay que potenciarlo, conectar talentos, esta vez yo lo repetía, entonces por eso. La automatización es experiencia del colaborador, ya hablamos de la experiencia del colaborador como cliente, comunidad de conocimiento, y qué más, no sabemos qué más. Sí, no sabemos qué más viene. Ustedes podrán tener un montón de ideas, pero lo que viene, ahora hay que estar listos y preparados y todos los días aprendiendo algo. Yo puedo decirles con toda certeza que no hay día que no esté aprendiendo algo. Porque me inspiré en un post de alguien, leí un artículo, saqué un artículo de lectura, aprendí un error que se cometió en el trabajo, pero no paro de aprender. Ustedes, una noticia, seguramente ya la dieron acá, se van a graduar de una carrera y es probable que en 20 años esa carrera no exista. Pues no, como siempre la conocieron. ¿Sí? Las universidades ya están formando en profesiones y capacidades para actividades y trabajos que todavía no existen. La única manera es enseñarnos a pensar, enseñarnos a desafiarnos y a aplicarnos al tema. La habilidad más grande, como decía Darwin, ¿cierto? No es ser más fuerte, es ser más alto. Somos los seres adaptativos los que mejor nos vamos a adaptar a todo esto y vamos a caer mejor todo esto que la persona en el centro. ¿Sí? La tecnología es servicio a las personas. Y gracias. Pues, a ver, a mí me parece que ese mundo empresarial de la gran empresa pues está bien sacudido con estas cosas y no solamente pues
como lo que decía Juan muy bien, o sea, en hacer bien lo que ya están haciendo, sino en poder hacer cosas diferentes. Y eso, créanme o no, que eso nos termina impactando a todos, pues, porque, por ejemplo, el Grupo Argos es un motor de desarrollo gigante y para muchas cosas, para construcción, para energía, para una cantidad de cosas. Y si tienes una mentalidad, pues eso llena de esperanza, pues, porque realmente, seguramente vamos a ver más oportunidades y mejores cosas, pues, y el Grupo Argos está haciendo cosas muy bacanas, pues, sostenibilidad, energías limpias, etc. Entonces, todo esto es muy interesante porque nos da ese contexto de que la tecnología, la empresa la están mirando con esa óptica de la tecnología a servicio de las personas, sabiendo pues también en otro lado oscuro de cómo es también tan complicado poner a las personas a servicio de la tecnología solamente y es muy complejo. Entonces, pues a mí me parece espectacular que ustedes tengan la oportunidad de ver esa mirada pues, desde alguien que conoce muy de fondo cómo una gran organización se piensa con las personas en el centro. Y eso entonces yo le quiero agradecer mucho a Juan. No sé si alguien tiene alguna pregunta rápida para hacerle a Juan, alguna interrogante con respecto a estos temas. Yo creo pues, que yo de hecho, quisiera quedarme acá haciendo pregunta a Juan, lo que pasa es que tengo un compromiso ahorita y siempre es lejos, entonces me toca ir un poco rápido, pero porque realmente es un tema apasionante. Si ustedes tienen en este momento una pregunta, con mucho gusto yo creo que Juan se la puede responder. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Valencia, Sebastián, ¿qué estudias? Ingeniería de Sistemas. Muy bien. Quisiera saber cuál ha sido el objetivo más grande al que usted se ha enfrentado así profesionalmente en el uso de las tecnologías y pues, en su empresa. Muy bien. Gracias, Sebastián, por la pregunta. En el 2012, el Grupo Argos, la holding, compró una tecnología que se llama SuccessFactors, un ERP para la gestión del talento, una suite, un paquete de soluciones, de módulos para la gestión de procesos de gestión humana. Y en el 2013, otra empresa del grupo llamada Celsia también la compró. Al mismo tiempo, Argos, donde yo estaba implementando un modelo, no en la nube, sino on-premise, en SAP, solo SAP, no SAP SuccessFactors, que es la nube. Y en 2016 ya avisoraban la creación del centro de servicios y deciden, no, esto, para que sea posible, tenemos que tener una única tecnología habilitada. Y resulta que no habían logrado sacarle el máximo potencial, tenían un Ferrari más o menos para ir a la tienda, tanto Celsia como Grupo Argos, y entonces dijeron, venga, no, necesitamos esto repensarlo. Entonces, casi que pongamos esto a un lado, miremos que aprendimos y hagamos algo, pero para todas las empresas del grupo empresarial, en 14 países, más de una de 50 filiales, en 4 idiomas. Wow, fue un desafío tremendo y es poder repensar esa tecnología, pero al servicio de todas, donde hay elementos comunes, pero había diferencias. ¿Y cómo hacer eso posible? Siempre, no sé si conocen que están en sistemas, que es raro un proyecto de sistemas que salga vivo en la fecha prevista, ¿no, Juancho? Bueno, SuccessFactors salió vivo el 1 de enero del 2018. Sí, porque todo el 2017 desarrollamos el proyecto y una parte del 2018. Salimos sin una integración, hay que decirlo, pero salimos bien. Y hoy día somos un caso, digamos, que reconoció el éxito por el mismo SAP, que nos invita, digamos, a participar en los mismos foros. Y eso solamente fue posible, ¿sabes, Sebastián? Despojándonos de los egos, teniendo una mirada sistémica, conversando mucho y sabiendo hacer renuncias. Hay que saber cuál es el foco y no dejarse, como tanto nos pasa en las casas, que estamos en una reforma en la casa, ¿cierto? Ay, ven, y ya que lo y porque no hacemos esto otro.
y terminamos una reforma en una semana en 4 semanas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, saber hacer renuncias y poner ese límite creo que fue clave también en ese proceso. Esa sería mi respuesta para vosotros, para todos ustedes. Ahí anota a un desarrollador de software, un ingeniero, saber decir no, o sea, ese es el principal, es un aprendizaje fundamental para desarrollar o para implementar software, saber decir que no, porque a uno lo cogen de tolero, y entonces este moño, esto acá, esas son las habilidades grandes, porque cuando uno se pone complaciente, decirle sí a todo, créanme por experiencia propia que es un desastre completo, o sea, se vuelven los proyectos desastrosos. Yo lo he vivido, yo cometí el error en el pasado, yo decía todo deliberadamente y caí en literalmente me quemé, claro, literalmente uno llega al burnout, porque ese es el problema de los técnicos, nos cogen de poderos y tampoco, pues, entonces, muy buena tu pregunta y muy bacana la conclusión. Renuncia, es decir, no, fundamental para implementar tecnología. Mateo tiene otra. Hola, ¿cómo estás? Es más como, ¿qué recomendación nos das tips para el análisis de información cualitativa y de respuestas abiertas para la identificación de problemas reales en un entorno de diferentes empresas? Wow. Bueno, lo primero es que yo no soy experto en análisis de datos. Sería lo primero para... Pero que han vivido... Sí, para sacar la sombrilla de la respuesta. ¿Listo? O sea, te voy a responder desde una óptica que no es la del experto. Porque yo no sé tirar una línea de código de campo, lo quiero decir. Pero yo sí te puedo decir es que se necesita saber el objetivo, qué es lo que queréis hacer. Si no sabes tener claro el objetivo, cualquier cosa a la que llegues podrá ser buena o mala. Como decía esto en un cuento de Pablo de Alicia, pero se necesita mucho conocimiento del negocio, ¿cierto? Para luego tener el criterio suficiente en una mirada colectiva, no individual. Eso de llamar la inteligencia colectiva. Diferentes miradas, diversidad, por eso desde la diversidad dice, los invitamos crecimiento y transformación. Porque en la diversidad hay innovación. En la diversidad se reducen los sesgos. En la diversidad se tiene mejor, como se acierta mejor o se disminuyen los errores, por ejemplo, para formular esas preguntas de análisis, digamos que preguntas abiertas. Sería esa mi mejor respuesta a tu pregunta, Marco, que no es menor, porque se puede saber muchísimo de estadística, de análisis, de código, tal, pero si no se conoce con claridad ese objetivo y el negocio, usted, claro, como analista de datos o científico de datos, no va a poder atender el verdadero problema. Genera la respuesta para la pregunta que yo había hecho, o la que no necesitaba en el proceso. Ahí Juan le pega otra cosa fundamental, y es que en esta era no nos podemos pensar como los cracks o el Messi que hace todos los goles. Ese tipo de pensamiento pues, le sirve a Messi, a Cristiano Ronaldo, porque como es de los cristianos, como se dice, realmente necesitamos equipo, necesitamos diversidad, necesitamos personas con otras ópticas, porque también el técnico cae en esa trampa de creer que lo técnico es todo, y a veces a uno le escapa una cantidad de cosas de ese conocimiento del negocio, de ese conocimiento de la diversidad. Entonces, ahí el llamado es hagan equipos y ojalá lo más diversos posibles con mayor tipo de conocimientos, porque eso los hace menos vulnerables a los sesgos, a caer en sesgos de confirmación, que es otro de los. Si uno no tiene un buen equipo, por lo menos heterogéneo, fácilmente cae en un sesgo de confirmación y ahí pues no estás haciendo nada, pues te gastaste una cantidad de plata y descubriste tu propio pensamiento, entonces no hiciste nada. Entonces hay que ser muy responsables con eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Listo, mi nombre es David, gracias a Juan Camilo, gracias por invitar a Juan Camilo. Bueno, muy chévere todo eso de la tecnología al servicio de la persona, me llegó bastante. Ahora sí, preguntaba más por el lado por este lado de la cultura, que entiendo pues que es muy difícil, obviamente, transmitir esas ideas y hacer que un grupo grande de personas
pues esté encaminada hacia algo. No sé, de pronto, ¿qué consejo nos darías en cuanto a eso, Juan Camilo? Pues como tips, al menos los fundamentales para dar esas bases de una empresa que estarán haciendo proyectos de cultura. Muy bien, entonces, el startup, por ejemplo, de cultura está muy determinada por el founder, por el fundador. Una organización muy grande que está muy marcada por los retos y los desafíos del negocio, de la empresa, de la estrategia. Entonces debe haber una coherencia entre esa estrategia y los comportamientos, que la cultura se evidencia a través de comportamientos. ¿No? Inician en creencias, pero se debe a partir de los comportamientos, de los resultados. Entonces, lo primero es entender la estrategia, ¿cierto? Entender el contexto, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y qué comportamientos necesitamos para llegar allá. Es decir, queremos ser una empresa de tecnología que presta servicios y una empresa de servicios que usa la tecnología, que es lo que vemos nosotros como un centro de servicios global de base digital. Entonces tenemos que trabajar desde el ser, porque si una persona, si no vive bien, no va a innovar. Si yo no me preocupo por mi bienestar, por ejemplo, no voy a preocuparme por el bienestar del cliente, ¿cierto? Voy a pensar primero en individualidades que en las realidades del cliente. Y así sucesivamente. Entonces hay que entender cuáles son esos comportamientos que van alineados a lo que yo quiero como organización. Ya luego, una vez determinado como ese piso, la cultura no se crea, la cultura se va interviniendo, se va moldeando. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Entonces necesitan influenciadores, influencers. ¿Pero quiénes son los principales influencers? Los líderes. Entonces, hay que cambiar y trabajar en el liderazgo, ¿cierto? Porque ese es el liderazgo el que se vuelve un modelo, ¿cierto? De rol, un role model, con los libros que emulan los demás. Porque yo me termino comportando como se me termina comportando mi líder. El líder va marcando una pauta de actuación en el día a día. Serían mis pensamientos sobre eso de cultura, que es un tema trascendental en cualquier proceso, en cualquier organización. Y siempre como buscando sacar lo mejor de las personas y del colectivo. La persona es la persona en un colectivo. Bien. Muchas gracias por venir, un día de lluvia, un día también de otras actividades. Gracias por quedarse aquí y estar aquí sentados. A quienes también vinieron, se tuvieron que ir por un compromiso, que estén aquí es muy valioso, y a quienes también hayan participado en la sesión grabada, que no se nos olvide que la tecnología está en servicio de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano.